Okay, let's go. Hola chicos, bienvenidos otra semana más a Riff Salvaje. Pues bueno, hemos recibido varios comentarios de que estáis varios pensando en cómo coger vuestra urnita de dulce y agujerarla para montaros un riff marino para poderos iniciar en este mundillo. Entonces, nosotros, aprovechando que estamos montando una cuarentena de peces, bueno, más que de peces, de corales, hemos aprovechado y hemos hecho un vídeo exclusivo para que veáis cómo se puede taladrar una urna y cómo poder, un poco los tips de cómo tenéis que prever los problemas que os pueden surgir y sobre todo, pues bueno, tener unas precauciones que ya os las explico luego, pues como que el taladro no lo pongáis en percutor, que eso no sé si lo explico luego en el vídeo, pero yo siempre cuando tengo que hacer grosores de urnas superiores al centímetro, lo que hago es que en AliExpress pido brocas y me pido una broca para cada agujero. Porque el tema es que las vidias, ahora lo veréis en el vídeo, estos son unas coronas que llevan un polvito de vidia alrededor y entonces lo que ocurre es que ese polvito, conforme vamos haciendo el agujero, se va desgastando. Entonces es importante no trabajar con una broca desgastada, porque el mayor miedo que nos tiene que dar a la hora de hacer un agujero es que se nos caliente la broca. Si se calienta la broca al dilatarse es lo que nos va a rajar el cristal. Entonces eso, tener mucha precaución. Luego vais a ver en el vídeo que tuve un pequeño fail y es que estaba haciendo el agujero y al final casi se me cae el taladro al hacer el agujero salió disparar el cristal y casi le di, prácticamente que le di al cristal con la cabeza del taladro. Entonces, cuando quede poco, ir mirando en el lateral del cristal, en el grosor, de por dónde vais. Y cuando quede poco, por favor, tener mucho cuidado porque esta vez tuve mucha suerte y no pasó nada, pero porque el acuario estamos hablando que era de 1 centímetro. Si hubiera sido un cristal más fino, probablemente ahora tendría un disgusto. Entonces, siempre tener mucha precaución cuando estéis taladrando cristal, no tengáis miedo, si las cosas se hacen bien, no se rompe. He hecho varias veces agujeros a acuarios y en terrarios y nunca se me ha roto ninguno y no tenéis que tener miedo, pero siempre siguiendo unas pautas. Os dejo ahí en el vídeo para que veáis los pasos a seguir y bueno, espero que con esto mucha gente que estáis en dulce os animéis a montar un rebosadero y montéis un riff en condiciones, porque hay gente que por el miedo a taladrar la urna lo que hace es que monta pues algún rebosadero de estos externos que tiene alguna marca o deja todos los aparatos en el acuario y luego se les queda una capita de grasa arriba porque realmente tiene que bajar agua. El zoom en el marino es algo que viene muy muy bien, porque no solamente nos va a dejar que los aparatos no estén arriba y se vean, no es solo estético, realmente la capita de grasa que se nos queda arriba lo que va a hacer un zoom es que esté continuamente bajando abajo, con lo cual el intercambio gaseoso al no estar esa capita va a ser muy superior. Entonces, siempre que podáis, meter un zoom en un acuario marino, es súper importante. ¿Que se puede tener sin zoom? Por supuesto, pero es mucho más sencillo y más a la hora de empezar, hacer paso a paso y tener un display principal y un zoom. Así que nada, os dejo con la explicación. Si no entendéis alguna cosa, nos lo comentáis. Nos podéis preguntar también por Instagram o en TikTok y esperemos que os guste. ¡Hasta ahora! Bueno chicos, pues mira, tengo aquí preparado lo que vamos a utilizar, ¿vale? Lo primero, tenía aquí este sacua, tenía mitad de sacua, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aprovecharlo esto para meterlo por la parte de dentro, ¿vale? Aunque realmente le vamos a meter un pasamuros de Reflower que los tenéis en todas las tiendas que hay de España, está en todas las tiendas, que son unos blanquitos, luego lo veréis. Vale. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Yo tengo que calcular para que esto me quede al ras. Lo que hago es que planteo lo primero
el rebosadero, ¿vale? Me hago mis cálculos de ver si lo quiero un poquito más al borde, un poquito menos, ¿vale? Una vez que ya me he organizado, veo que me funciona, cojo la parte trasera y la ponemos en el cristal. Y aquí cogemos con un rotulador y marcamos dónde queremos que vaya nuestro rebosadero. Ya lo tenía previamente marcado, no lo he hecho así, sin medir. Luego otra cosa que tenéis que mirar, además de esto que nos da la altura, yo aquí tengo unas patas por la parte de abajo, entonces tenéis que calcular lo que miden las patas y dejar un poquito de margen en el caso de que lo queréis hacer todo al borde como en nuestro caso. ¿Por qué? Porque si no vais a bajar el tubo y aquí abajo nos va a estar dando con la pata, entonces tener cuidado de tomar esas medidas. Entonces, ahora ya tendríamos marcado el circulito. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo cojo con unos DVDs, ¿vale? De estos antiguos que ahora ya ni se ven, y tengo una preforma, que lo que hago es que cojo con la misma corona que la voy a usar, taladro, esta la tengo del acuario, taladro y hago ya mi preforma para tenerla preparada y me vale para muchísimas veces. ¿Qué es lo que nos va a hacer esto? Yo esto, cuando lo vaya a utilizar, cuando ponga el taladro, si no tengo una preforma que agarre, digamos, la broca, lo primero que os va a pasar es que vais a empezar a hacer el agujero, ras, y vais a rayar todo el acuario. Entonces es importante, hay gente que se lo hace con madera, a mí no me gusta con madera porque se come mucho la vidia. Si es algo que sea bastante ancho, esta pequeña vidia que lleva, nos la vamos a comer con el mismo soporte, con lo cual tener cuidado con eso. Yo siempre lo hago con los DVDs, que es como mejor me funciona. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, el taladro, me imagino que lo sabréis muchos, pero tenemos posición de percutor y sin percutor. Siempre que vamos a taladrar cristal nos ponemos sin el percutor, es muy importante, ¿vale? Entonces, antes de ponernos a taladrar, es muy importante, ponemos la preforma, buscamos alguna manera de sujetarla. Yo en mi caso me van a ayudar a agarrar un poco la preforma. ¿Por qué? Porque esto las primeras veces que le demos va a tender a irse, entonces sobre todo hay que tenerlo esto muy bien agarrado. Y yo, ¿cómo lo hago? Un segundito. Yo lo que haré es, cojo la preforma y le voy a dar bien de agua, pris pris, con un frus frus. Esto es agua normal del grifo. Le vamos a dar con un frus frus y hasta que marquemos y arañemos lo suficiente el cristal, nosotros lo que vamos a hacer es todo el rato tenerlo muy lubricado. ¿Por qué? ¿Cómo rajamos el cristal? El cristal se raja muy fácilmente cuando no tenemos lubricación de agua suficiente y lo que hace la broca es dilatarse por calor. Entonces es muy importante que la broca no nos coja temperatura, porque si estamos haciendo el agujero y coge temperatura, lo que va a hacer la broca se va a abrir y entonces al abrirse va a rajar todo el cristal. Entonces es muy importante eso, que lo tengamos todo siempre bien lubricado mientras estamos haciendo el agujero. Y ahora llega uno de esos momentos en los que peligra la salud. Casi me da un infarto. No, esta vez hemos tenido suerte. Pues bueno, chicos, ahora vamos a empezar. Vamos a coger el toro por los cuernos y adelante. Bueno, lo primero que veis es que ponemos la carátula del DVD. Es importante, si podemos, que haya dos personas,
porque así va a haber una persona que nos pueda sujetar bien la carátula, porque es bastante incómodo estar sujetando la carátula, sujetando el taladro y eso que no hace más que patinar. Si os da un patinazo la broca, adiós el acuario porque vais a dejar una raya inmensa. Entonces, siempre el DVD hay que buscarse la manera para poderlo sujetar bien. Eso es muy importante. Y nada, bueno, luego lo que vamos a hacer es que vamos a marcar bien la primera parte con la corona. Dejaremos pues aproximadamente 1 milímetro ya que veamos que la corona ya no se nos puede desplazar. Y una vez que ya veamos que no se nos va a desplazar, quitaremos el DVD y el siguiente paso tenemos dos opciones. Yo las primeras veces lo que hacía es que con plastilina de los niños hacía como una especie de balsita de piscina y esa balsita la llenaba de agua. Entonces con eso te asegurabas de que siempre estaba lubricada la broca. Es un poquito más tedioso porque hay que hacer más cosas, pero realmente con eso os vais a asegurar de que la broca no se va a calentar. Y si ya habéis hecho muchos o sois más valientes, pues lo podemos hacer directamente como lo estoy haciendo en el vídeo, que es ir dándole con el Frost Freeze. Os puede dar una persona o inclusive vosotros, los primeros agujeros que hagáis, si tenéis ayuda es mejor. Y lo que es muy importante es que veréis que se queda como una especie de barrillo de polvo en el tema del cristal. Entonces ese barrillo lo tenemos que ir retirando continuamente, porque si no, pensar que eso nos va a impedir que el agua nos vaya a lubricar la corona. Entonces nosotros siempre tenemos la misión de que la corona esté bien lubricada para que no se sobrecaliente. ¿Cómo quitamos el barrillo? Pues ahí estáis viendo entre las múltiples cosas que hay de fondo, que tengo papel absorbente siempre nuevo y vamos a utilizar el papel absorbente para ir retirando el barrillo que se nos queda. Intentar no utilizar un trapo que tengáis por allí por casa, porque pensar que estamos trabajando con polvo de cristal, si el trapo además tiene alguna viruta o tiene algo, os puede fastidiar todo el trabajo y que se quede allí pues algún tipo de raya. Ahora lo que vamos a hacer, cuando hagamos el agujero, veréis que se nos queda, pues parece como una gafa, como una lente de gafa, se nos va a caer abajo. ¿Cuál es el problema? Si el cristal es grueso, pues como este que es 1 centímetro, lo que nos va a producir es que se nos caiga el cristal abajo y que nos pueda arañar algo, que se pueda romper algo. Entonces, pues bueno, allí he cogido una cinta de carrocero, la ponemos por debajo y eso nos va a evitar que cuando se caiga el cristal y soltemos del todo no se nos vaya al suelo. Y nada, una vez que ya lo tenemos quitado, se nos queda, como veis, en el papel de pintor y ya lo podemos coger y repasar por último, porque es importante repasarlo para que no se nos quede ninguna viruta al meter el rebosadero. Ya tenemos el agujero de la bajada, vamos a hacer la prueba, a ver cómo nos ha ido y a ver si nos queda enrasado y no nos hemos equivocado. Y efectivamente vemos que nos queda enrasado. Bueno, de hecho tienen siempre un margen, porque pensar que si el agujero es de 40, pues se hace de 43. Entonces, bueno, tenemos aquí un margen para poder jugar con el tema. Y ya lo tenemos. Nada, chicos, esperamos que ya seáis unos expertos taladradores de urnas y que os hayáis pasado un buen rato, que os guste y que os sirva para más adelante no perder más bien el miedo a taladrar las urnas. Así que nada, no olvidéis suscribiros, dar likes y darle a todo, que está genial y perfecto. Y nada, la semana que viene nos vemos y gracias por vernos. Hasta pronto.